El sistema de videojuegos Atari 2600 y sus nuevos y emocionantes juegos a un nuevo precio bajo. El Sony Walkman es un pequeño reproductor estéreo de casetes. Tú dibujas aquí y aparece allá. La década de los 80 estuvo llena de ideas atrevidas y productos nuevos que prometían revolucionar el mundo. Desde dispositivos de alta tecnología hasta curiosos experimentos gastronómicos, las empresas de la época no dudaron en asumir riesgos. Algunos de esos inventos lograron dejar huella, pero muchos otros no tuvieron la misma suerte. Algunos fueron demasiado avanzados para su tiempo, demasiado costosos o, sencillamente, carecían de sentido. Ya fuera un ordenador confuso, una comida congelada peculiar o una consola de videojuegos que cavó su propia tumba, los años 80 no estuvieron exentos de fracasos tecnológicos. A continuación, te presentamos 25 innovaciones de aquella década que aspiraron a la grandeza, pero terminaron en desastre. Presentamos uno de los ordenadores más económicos jamás creados y por qué, pese a su bajo precio, terminó siendo un fracaso. Timex quiso poner la informática al alcance de todos y presentó el Timex Sinclair 1000. Lanzado en 1982, fue uno de los ordenadores domésticos más baratos de la historia, con un costo inferior a $100. Su meta era democratizar la computación. El equipo ofrecía una pantalla en blanco y negro, apenas 2 kilobytes de memoria RAM, un teclado de membrana y usaba cintas de casete para cargar los programas. Sin embargo, sus limitaciones eran evidentes. Era lento, poco potente y nada práctico. El teclado resultaba incómodo, y muchos programas requerían memoria adicional para funcionar correctamente. Mientras tanto, competidores como el Commodore 64 ofrecían un rendimiento muy superior y una experiencia más completa. Ni siquiera la versión mejorada logró revertir su destino. Aunque tuvo un arranque prometedor, el Timex Sinclair 1000 se volvió obsoleto en poco tiempo y acabó desapareciendo del mercado. Sass. PXL 2000 video system. Now you can be seen and heard. Ahora hablareos del sistema de vídeo PXL 2000. La PXL 2000 fue una videocámara de juguete lanzada por Fisher-Price en 1987. Grababa imágenes en blanco y negro con un aspecto granuloso sobre cintas de casete comunes, algo que en su momento parecía futurista, especialmente para los niños. Incluso podía grabar sonido, lo que la hacía aún más llamativa. Sin embargo, tenía un gran inconveniente: su precio. Costaba alrededor de $179, una cifra demasiado alta para un juguete. Además, la calidad del vídeo era tan baja que muchos niños la usaron poco, y las ventas se desplomaron rápidamente. El producto desapareció del mercado en menos de un año. Con el tiempo, la PXL 2000 fue redescubierta por artistas y cineastas independientes que valoraron su estética cruda y su peculiar estilo visual. Se convirtió en un objeto de culto dentro de ciertos círculos creativos, pero como juguete comercial fue un fracaso rotundo. Demasiado caro, poco funcional y con un público mal definido. Pasó a la historia como uno de los inventos más extraños y fallidos de los años 80. Sports performance shoe in the world, the Reebok Pump. Pump up and air out. El siguiente producto es uno de los productos más emblemáticos y también más sobrevalorados del final de los años 80, las Reebok Pump, el calzado deportivo que prometía revolucionar la manera de correr, saltar y jugar. Lanzadas en 1989, estas zapatillas buscaban destacar por su innovación tecnológica. Incorporaban un sistema inflable en la lengüeta que permitía al usuario bombear aire para lograr un ajuste más firme y personalizado. La idea parecía brillante, y el entusiasmo creció aún más cuando el jugador de la NBA, Dee Brown, las usó en un concurso de mates, captando la atención del público en todo el mundo. Sin embargo, el entusiasmo se desinfló tan rápido como las propias zapatillas. Eran demasiado caras, y su función principal apenas ofrecía mejoras reales en el rendimiento deportivo. Mientras marcas como Nike apostaban por avances enfocados en la velocidad y la amortiguación, la tecnología de Reebok empezó a verse como un truco publicitario más que como una innovación útil. Con el tiempo, el interés desapareció y las Reebok Pump pasaron de ser un símbolo de alta tecnología a convertirse en un simple recuerdo de la moda de los 80, vistosas, populares por un momento, pero sin verdadero impacto duradero.
Tras dejar Apple, Steve Jobs presentó en 1988 el ordenador NeXT, una máquina con un diseño futurista y especificaciones impresionantes para su época. Incorporaba gráficos avanzados, un procesador de señal digital integrado y un software de vanguardia, pensado especialmente para escuelas y centros de investigación. Sin embargo, su alto precio, que rondaba los $6.500, lo volvió inaccesible para la mayoría. Además, no era compatible con muchos de los programas más populares del momento, lo que limitó su adopción. Las ventas fueron bajas y el proyecto no logró despegar comercialmente. Aún así, el Next dejó una marca imborrable en la historia de la tecnología. Fue precisamente en uno de estos ordenadores donde Tim Berners-Lee creó el primer navegador web, sentando las bases de Internet tal como la conocemos hoy. Aunque no triunfó en el mercado, el Next se convirtió en una leyenda tecnológica, un fracaso comercial con un legado inmenso. En 1988, Viewmaster decidió ir más allá de las clásicas fotos en 3D e incursionar en el mundo de los videojuegos con su sistema Interactive Vision. Esta curiosa consola doméstica buscaba combinar la televisión con la interacción del jugador. Permitía a los niños ver programas protagonizados por personajes como los Muppets, Barrio Sésamo y Disney, mientras usaban un joystick y botones para tomar decisiones que influían en la historia. Incluso ofrecía 2 pistas de audio y superposiciones de vídeo que daban la ilusión de participar en la acción. Aunque la idea era original, el resultado fue decepcionante. El sistema requería una videograbadora para funcionar, la jugabilidad era torpe y la experiencia se sentía más como un juguete educativo que como una consola de videojuegos. Frente a competidores como la Nintendo Entertainment System, su tecnología parecía anticuada. Pese a su propuesta creativa, el Viewmaster Interactive Vision no logró atraer al público y fue rápidamente olvidado, quedando como una curiosidad más dentro de los experimentos tecnológicos fallidos de los años 80. I'd like the most popular home video game system ever. Ah, the system you want is the Atari 2600. El Atari 2600 fue una de las consolas de videojuegos más influyentes de la historia y marcó el inicio de la era del entretenimiento doméstico. A principios de los años 80, títulos como Space Invaders y Pitfall la convirtieron en un fenómeno mundial, llevando los videojuegos desde los salones recreativos hasta los hogares. Sin embargo, el éxito no duró mucho. En su afán por aprovechar la popularidad, Atari comenzó a lanzar juegos apresurados y de baja calidad, como el infame E.T., considerado uno de los peores títulos jamás creados por su jugabilidad confusa y frustrante. Incluso Pac-Man, una adaptación muy esperada, resultó decepcionante y no logró capturar la esencia del arcade original. La situación empeoró cuando decenas de compañías comenzaron a producir juegos mediocres, saturando el mercado con títulos baratos y mal diseñados. Las tiendas se llenaron de inventarios sin vender, los consumidores perdieron la confianza y las ventas se desplomaron. Así, lo que empezó como una revolución en la industria del videojuego terminó en uno de los mayores fracasos comerciales de la época, con millones de cartuchos de Atari 2600 enterrados en el desierto, símbolo del colapso del mercado de los videojuegos de 1983. Introducing the RCA Video Disc Player, the extraordinary machine that plays records you watch on your TV. En 1981, RCA presentó con gran entusiasmo su Video Disc System, una máquina que prometía revolucionar el entretenimiento en casa. Este reproductor utilizaba grandes discos parecidos a los de vinilo, que se leían mediante una aguja especial y permitían ver películas directamente en el televisor. En su momento, parecía una maravilla tecnológica, pero el sistema tenía serios problemas. Los discos eran frágiles, se rayaban con facilidad y el más mínimo polvo podía arruinar la reproducción. Además, a diferencia de las cintas de vídeo domésticas, no permitía grabar, pausar ni rebobinar, funciones que el público ya empezaba a considerar esenciales. El lanzamiento coincidió con la llegada del VHS, un formato mucho más práctico y económico que pronto conquistó los hogares. RCA no supo anticipar ese cambio y su apuesta se quedó obsoleta en cuestión de meses. Las ventas fueron mínimas y en 1984 el proyecto fue cancelado. Lo que debía ser el gran avance en video doméstico terminó siendo uno de los mayores fracasos tecnológicos de la década
y contribuyó al declive financiero de RCA. You really feel the music with the Sony Walkman. The Sony Walkman is a tiny stereo cassette player with truly incredible sound. El Sony Walkman fue uno de los dispositivos más icónicos de los años 80 y transformó por completo la manera en que la gente escuchaba música. Pequeño, portátil y con un sonido sorprendentemente nítido, permitía llevar los casetes a todas partes, colgado, del cinturón, en el bolsillo o en la mochila. Escuchar música mientras caminabas por la calle o viajabas en autobús se volvió una experiencia cotidiana. Fue un éxito inmediato. Todos querían tener uno. Sin embargo, con el paso del tiempo, Sony no logró adaptarse al cambio tecnológico. Mientras el mundo se movía hacia la música digital, la compañía mantuvo su enfoque en los formatos físicos y en sistemas propietarios poco prácticos. Otras marcas comenzaron a lanzar reproductores de MP3 más simples y modernos, hasta que Apple irrumpió con el iPod, redefiniendo por completo la industria. Sony contaba con la tecnología para competir, pero reaccionó demasiado tarde. Su software era torpe y su ecosistema cerrado no convencía a los usuarios. Así, el Walkman, que alguna vez simbolizó la libertad musical y la innovación, terminó perdiendo su trono. La marca que había revolucionado la música portátil quedó rezagada en la era digital. Commodore Amiga 500, the future of computing for the home, personal education, creative applications, and the business environment. A continuación, veamos un ordenador que impresionó al mundo por su potencia y sus increíbles gráficos, pero que aún así no logró sobrevivir. El Commodore Amiga. Lanzado en 1985, el Amiga fue uno de los ordenadores domésticos más avanzados de su época. Ofrecía gráficos de alta calidad, sonido estéreo y funciones multitarea que lo hacían ideal para juegos, animación y trabajos de vídeo. Era considerado el futuro de la informática en el hogar, la educación y el entorno creativo. Pero los problemas no tardaron en aparecer. El sistema carecía de protección de memoria, lo que hacía que los programas fallaran con facilidad. Los primeros modelos necesitaban varios discos de arranque solo para encenderse, y el soporte de software era limitado. Las versiones posteriores, como el Amiga 600, eliminaron funciones importantes y confundieron a los usuarios. Aunque contaban con tecnología brillante, resultaban difíciles de usar, con poca potencia o sensación de estar inacabadas. Estos defectos hicieron que muchos consumidores se inclinaran por ordenadores personales más simples y confiables. The Sinclair C5, £399. Want to buy one? Want to see one? Or simply want to read all about it? El Sinclair C5, con un precio de 399 libras esterlinas, fue un curioso vehículo eléctrico monoplaza lanzado en 1985. Su diseño recordaba a una mezcla entre un kart y una bicicleta impulsada por una batería convencional, y fue presentado como una alternativa barata y ecológica para moverse por la ciudad. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Su extraña apariencia y su velocidad máxima de apenas 15 mph no convencieron al público. Además, su bajo perfil hacía que los conductores se sintieran vulnerables frente a otros vehículos, y la falta de protección contra el clima lo hacía poco práctico para el uso diario. Aunque fue un intento pionero de transporte eléctrico, el Sinclair C5 no logró atraer suficientes compradores. Las ventas fueron mínimas y la producción se detuvo tras solo un año. Lo que pretendía ser una revolución en la movilidad urbana terminó siendo uno de los experimentos más peculiares y fallidos de la década de 1980. The DeLorean. Gull-wing doors rise effortlessly, beckoning you inside. Las puertas de ala de gaviota del DeLorean DMC-12 se abrían con elegancia, invitando a entrar en lo que parecía un coche salido directamente del futuro. Con su carrocería de acero inoxidable y su diseño inconfundible, el DeLorean se convirtió en un símbolo de los años 80, especialmente tras su aparición en la película Regreso al Futuro, que lo elevó a la categoría de ícono cultural. Pero detrás de su apariencia futurista, el coche real estaba lleno de problemas. Su motor era débil y el rendimiento no estaba a la altura de su imagen deportiva. Además, costaba más que otros vehículos con mejores prestaciones y su interior no ofrecía la sensación de lujo que su precio sugería. La producción apresurada también afectó la calidad y las ventas se mantuvieron bajas desde el principio. En total, se fabricaron menos de 9,000 unidades antes de que la empresa quebrara.
Aunque hoy el DMC-12 es recordado con nostalgia y admiración por su diseño, en su momento fue un fracaso comercial. Un coche con un sueño enorme y un estilo inolvidable, pero con una realidad que simplemente no estuvo a la altura. Gameplay like this possible simply by adding a computer keyboard. Discover in television, it can change your family. En 1980, Mattel anunció con entusiasmo que su popular consola de videojuegos Intellivision se transformaría en una computadora doméstica completa gracias a un nuevo accesorio, el componente de teclado. Este complemento incluiría una unidad de cinta, micrófono y memoria adicional, convirtiendo la consola en una poderosa herramienta educativa y de trabajo. Pero el ambicioso proyecto pronto se vino abajo. Los retrasos constantes impidieron que el producto llegara a tiempo al mercado, y no fue hasta finales de 1981 que aparecieron las primeras unidades de prueba. Finalmente se lanzó de forma limitada a inicios de 1982 con un precio elevado de $600 y apenas ofrecía software funcional. Los compradores quedaron decepcionados, las quejas aumentaron y hasta el gobierno inició una investigación por publicidad engañosa. En pocos meses, Mattel retiró el producto de las tiendas y ofreció reembolsos a los clientes. Lo que empezó como una promesa revolucionaria terminó siendo un fracaso rotundo. En tan solo 2 años, el sueño de convertir Intellivision en una computadora se desmoronó por completo. Introducing the all-new 87 Nissan Pulsar NX. Pulsar NX. A continuación, veamos uno de los automóviles más curiosos y peculiares de los años 80, el Nissan Pulsar NX Sportback. Lanzado en 1987, este modelo intentó ser 2 coches en uno. Gracias a su portón trasero modular, el conductor podía transformarlo de un coupé deportivo en un pequeño hatchback con mayor capacidad de carga. La idea era innovadora y adelantada a su tiempo, pero el resultado terminó siendo más confuso que práctico. El diseño, aunque audaz, se veía extraño y poco atractivo, y el coste adicional del sistema Sportback desanimó a muchos compradores. Nadie tenía claro si el Pulsar debía considerarse un coche divertido, funcional o ambas cosas, lo que afectó su popularidad. Las ventas fueron bajas y el modelo desapareció rápidamente del mercado. Aunque se destacó por su propuesta inusual, el Nissan Pulsar NX Sportback terminó siendo más una curiosidad automotriz que un verdadero éxito. Nissan se arriesgó, pero el público simplemente no estaba listo para un coche tan fuera de lo común. En 1989, Pepsi decidió experimentar con una idea poco convencional: reemplazar el café de la mañana por un refresco. Así nació Pepsi AM, una versión con más cafeína que la Pepsi tradicional, pensada para quienes no disfrutaban del café, pero querían un impulso para empezar el día. La propuesta era audaz y el nombre transmitía energía y vitalidad, pero el público no respondió como la empresa esperaba. Pocas personas estaban dispuestas a beber refresco en el desayuno, y además, el sabor no ofrecía grandes diferencias respecto a la versión original, lo que le restó atractivo. El entusiasmo inicial se desvaneció pronto. Las ventas cayeron rápidamente, y sin mucho ruido, Pepsi AM fue retirada de los estantes. Una idea con buenas intenciones, pero con un momento y un público que simplemente no estaban preparados para ella. This cigarette will treat you to a smoke with a cleaner taste, a cleaner aroma, a cleaner feel. Premier, the cleaner smoke. A finales de los años 80, R.J. Reynolds intentó revolucionar la industria del tabaco con un producto que parecía sacado del futuro: el Premier, un cigarrillo sin humo que, en lugar de quemar el tabaco, lo calentaba para producir vapor. La idea era ofrecer una manera más limpia de fumar, reduciendo el olor y los residuos. Sin embargo, el experimento no salió como se esperaba. Los fumadores odiaron su sabor, describiéndolo como amargo y metálico. La textura era extraña y el olor resultaba desagradable. Además, su diseño poco convencional hacía que muchos se sintieran incómodos al usarlo en público. A pesar de una inversión colosal de $325 millones, las ventas fueron mínimas. Las tiendas no podían colocarlo y los consumidores simplemente no lo querían. En poco tiempo, R.J. Reynolds se vio obligado a retirarlo del mercado, asumiendo una de las pérdidas más grandes de su historia. El Premier quedó marcado como uno de los fracasos comerciales más costosos del sector tabacalero,
y un recordatorio de que incluso las innovaciones más ambiciosas pueden fallar estrepitosamente si el público no está preparado para ellas. This is Karen sucking her thumb, and this is her brother trying to get her to stop. En los años 80, Lifesavers quiso ampliar los horizontes de su famoso caramelo y decidió transformarlo en un refresco. La idea parecía atractiva, ofrecer a los fans el mismo sabor dulce y frutal, pero en versión líquida. Sobre el papel, sonaba divertido, colorido y perfecto para los amantes del azúcar. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. El refresco resultó excesivamente dulce, tanto que la mayoría de las personas apenas podía beber unos pocos sorbos. Lo mato que funcionaba en un caramelo no funcionaba como bebida. El sabor era demasiado intenso y nada refrescante. A pesar de su nombre reconocido y su llamativa presentación, el producto no logró atraer al público. Las tiendas lo retiraron rápidamente de los estantes y la compañía abandonó la idea poco después. El Lifesaver Soda terminó siendo un recordatorio claro de que no todo lo dulce cabe en una botella y que no todas las marcas pueden extender su éxito más allá de su producto original. Did you hear about McDonald's new McDLT? It could be the best tasting lettuce and tomato hamburger ever. 'Cause the hot stays hot and the cool stays. Ahora hablemos de la McDLT, uno de los intentos más curiosos de McDonald's por reinventar su hamburguesa clásica. La idea era ofrecer una hamburguesa más fresca, manteniendo los ingredientes fríos y calientes separados hasta el momento de comer. La lechuga y el tomate se colocaban en un lado de una gran caja de poliestireno, mientras que la carne y el pan caliente iban en el otro. El cliente debía armar la hamburguesa por sí mismo, combinando ambas partes justo antes de comerla. Aunque el concepto tenía sentido en teoría, mantenerlo frío, frío y lo caliente, caliente, en la práctica no fue bien recibido. El envase era enorme, incómodo y derrochador, hecho de poliestireno expandido en una época en que el público comenzaba a preocuparse por el impacto ambiental. Además, muchos consumidores no querían hacer deberes con su comida rápida. Preferían recibir la hamburguesa lista para comer. A pesar de tener buen sabor, el McDLT se convirtió rápidamente en un fracaso silencioso, desapareciendo de los menús poco después. Hoy se recuerda más por su extraño diseño y su exceso de empaque que por su aporte al mundo de las hamburguesas. Ladies and gentlemen, behold, Colgate Frozen Lasagna. Pasemos a uno de los lanzamientos más insólitos de la década, la lasaña Colgate. En los años 80, la reconocida marca de pasta de dientes intentó diversificarse lanzando su propia línea de alimentos congelados. Su producto estrella era, nada menos, que una lasaña Colgate. La idea se basaba en aprovechar la fuerte presencia de la marca para entrar en otro mercado, pero el resultado fue incómodo, por decirlo suavemente. Los consumidores asociaban inmediatamente el nombre Colgate con menta y pasta dental, no con comida caliente. La simple idea de comer algo con ese nombre resultaba poco apetecible. Las tiendas apenas querían venderlo y los clientes lo rechazaron por completo. El producto fue retirado rápidamente del mercado, convirtiéndose en una de las decisiones más extrañas y fallidas en la historia del marketing. Hold it. Do not buy your family a computer until you compare Adam, today's complete computer system, only $499. Hablando de decisiones fallidas, ahora toca hablar de Coleco Adam. En 1983, Coleco decidió aprovechar el éxito de su consola de videojuegos y entrar al mundo de los ordenadores domésticos con el Coleco Adam. Sobre el papel, la idea parecía brillante, un sistema completo que incluía impresora, procesador de textos y unidad de datos digital, además de ser compatible con los juegos de ColecoVision. Pero la realidad fue muy distinta. Desde el lanzamiento, el Adam estuvo plagado de fallos técnicos. Muchas unidades llegaron defectuosas y otras se averiaban a los pocos días de uso. La impresora, que además servía como fuente de energía del sistema, era ruidosa y poco fiable. Si se estropeaba, el ordenador simplemente no funcionaba. Coleco había apresurado el lanzamiento para aprovechar la temporada navideña, y esa prisa se tradujo en un hardware mal diseñado y clientes frustrados. El soporte de software era escaso y los usuarios devolvían las máquinas, lo que generó una rápida pérdida de confianza en la marca. Lo que debía ser la entrada triunfal de Coleco en la informática doméstica terminó siendo un desastre comercial.
Maybe this computer's different. Macintosh has the power to change the way you feel about computers. Con la promesa de cambiar nuestra percepción de las computadoras, Apple lanzó en 1989 el Macintosh Portable, su primer intento de crear un ordenador verdaderamente portátil. La empresa esperaba marcar el comienzo de una nueva era en la informática móvil, ofreciendo la potencia de un Mac en un formato que pudiera llevarse a cualquier parte. Pero el resultado estuvo lejos de ser práctico. Con un peso de 16 libras, más de 7 kilos, el Macintosh Portable hacía honor a su nombre solo en teoría. Aunque contaba con un teclado completo y una pantalla de buena calidad, los usuarios se toparon pronto con graves inconvenientes. La batería duraba poco y, en algunos casos, el equipo ni siquiera encendía si no estaba completamente cargado. A esto se sumaba su alto precio, que lo hacía inaccesible para la mayoría de los consumidores. Y quienes sí podían pagarlo, sentían que no ofrecía suficiente valor por su costo. Apple aspiraba a liderar el mercado de los portátiles, pero el Macintosh Portable terminó siendo demasiado pesado, demasiado caro y decepcionante en rendimiento, convirtiéndose en uno de los primeros tropiezos de la compañía en el terreno de la informática móvil. The Kodak disc camera has automatic film advance. It's so fast you don't have to miss a loop, a flip, or a dip. La Kodak Disc 4000, lanzada en 1982, fue el intento de Kodak por revolucionar la fotografía doméstica. Su diseño era pequeño, elegante y fácil de usar. Bastaba con insertar un disco redondo de película y presionar el disparador. Con su tamaño compacto y su sistema automático de avance, prometía capturar momentos con rapidez y comodidad. Al principio, el público mostró entusiasmo por su formato innovador, pero ese entusiasmo se desvaneció pronto. Las imágenes resultaban borrosas y oscuras, ya que los negativos del disco eran diminutos y no podían captar suficiente detalle. Los laboratorios de revelado también tuvieron problemas. El formato era difícil de procesar y más costoso. Aunque la cámara tenía un aspecto moderno y atractivo, la mala calidad de las fotos acabó arruinando su reputación. Los usuarios no querían que sus recuerdos se vieran mal, y las ventas cayeron rápidamente. Kodak insistió durante un tiempo en promocionar el sistema, pero finalmente tuvo que abandonarlo. La Kodak Disc 4000 quedó como un recordatorio de que incluso las buenas ideas de diseño pueden fracasar si no ofrecen resultados a la altura de las expectativas. PC Junior from IBM, the computer that's growing by leaps and bounds. En 1984, IBM decidió llevar la informática al público general con el lanzamiento del PC Hardware, su primer ordenador pensado para el hogar. A primera vista parecía prometedor. Tenía un diseño atractivo y algunas funciones avanzadas para la época. Sin embargo, pronto se convirtió en uno de los grandes fracasos tecnológicos de la década. El principal problema fue su teclado, pequeño y poco práctico. Las teclas eran tan blandas que muchos lo apodaron el teclado de chicle, porque escribir en él resultaba incómodo y poco preciso. Además, el PC Hardware sufría graves problemas de compatibilidad. Muchos programas diseñados para los ordenadores IBM estándar simplemente no funcionaban correctamente en él, lo que confundió y frustró a los usuarios. A esto se sumaba su alto precio, que lo hacía demasiado costoso para un ordenador doméstico que no cumplía las expectativas. Aunque IBM intentó solucionar los fallos con revisiones y mejoras, el daño ya estaba hecho. Las ventas fueron un desastre, y el PC Hardware fue descontinuado poco más de un año después de su lanzamiento. El caso demostró que ni siquiera un nombre tan poderoso como IBM podía salvar un producto débil. Si crees que IBM no dio en el clavo, espera a ver la locura que cometió Atari a continuación. With the new Atari Artist program and this simple little device, you draw here and it comes out there. No typing and no programming. En 1984, Atari presentó la tableta táctil CX-77, una innovadora tableta gráfica que permitía a los usuarios crear arte directamente en la pantalla del televisor. Venía acompañada del software Atari Artist, que ofrecía 128 colores y diversos patrones para dibujar, borrar o incluso calcar imágenes colocando láminas debajo de una superficie transparente. Aunque su concepto era fascinante y prometía acercar la creatividad digital al hogar, la tableta no tuvo éxito comercial. Uno de los principales problemas fue la falta de soporte de software adicional. Más allá del Atari Artist, casi ningún programa era compatible con el dispositivo, lo que limitó gravemente su utilidad.
Además, el arte digital aún era una novedad en los hogares, y la mayoría de los usuarios utilizaban sus ordenadores principalmente para jugar o realizar tareas básicas. Para colmo, guardar los dibujos requería un programa grabador adicional, lo que complicaba su uso. La Atari CX-77 fue, sin duda, un producto adelantado a su tiempo. Ofrecía una visión temprana de la creatividad digital, pero sin el apoyo tecnológico ni el público adecuado, terminó cayendo rápidamente en el olvido. Capacitance Electronic Disc, otherwise known as CED, was an early home video format developed by RCA. El disco electrónico de capacitancia, o CD por sus siglas en inglés, fue uno de los primeros intentos de RCA por conquistar el mercado del vídeo doméstico. Lanzado en 1981, el Capacitance Electronic Disc era un sistema que utilizaba discos similares a los de vinilo, pero diseñados para reproducir películas en lugar de música. Cada disco venía dentro de una carcasa de plástico que debía insertarse por completo en el reproductor, lo que en su momento parecía un procedimiento muy moderno y tecnológico. Sin embargo, los problemas aparecieron desde el principio. La calidad de imagen era mediocre, los discos se rayaban con facilidad y hasta una mínima cantidad de polvo podía arruinar la reproducción. Para entonces, el público ya se había acostumbrado a formatos más versátiles como el VHS o el Betamax, que permitían grabar, pausar, rebobinar y avanzar rápidamente. El CED, en cambio, solo podía reproducir. RCA había invertido años y enormes recursos en su desarrollo, pero cuando finalmente lo lanzó, el mercado ya había cambiado. Las ventas fueron bajas y el formato fue descontinuado pocos años después. El CED quedó en la historia como un claro ejemplo de una buena idea lanzada en el momento equivocado. Introducing the world's first 6.5-pound all-in-one camera video recorder from Sony. No wires, no bulky recorder. En 1983, Sony intentó revolucionar el mercado del vídeo doméstico con una idea audaz. Lanzó la Betamovie, una de las primeras videocámaras que integraba en un solo cuerpo la cámara y la grabadora, eliminando los cables y los voluminosos equipos externos. Solo había que apuntar y grabar. En su momento, parecía una maravilla tecnológica. Sin embargo, la innovación vino acompañada de grandes problemas. La Betamovie grababa en cintas Betamax, un formato de excelente calidad, pero que rápidamente fue superado por el VHS, más popular y capaz de grabar durante más tiempo. Además, la cámara no permitía reproducir el vídeo grabado directamente. Había que esperar a llegar a casa y verlo en un reproductor Betamax, lo cual restaba practicidad. Su alto precio también jugó en su contra, alejando a muchos compradores. A pesar de su diseño innovador y del prestigio de la marca, la Betamovie no logró conquistar al público. Sony tenía grandes sueños para el futuro del vídeo doméstico, pero su ambicioso proyecto no pudo seguir el ritmo del mercado. La Betamovie quedó como un ejemplo clásico de tecnología brillante que llegó demasiado pronto y al formato equivocado.